Buenas tardes, niños y niñas. Ahora vamos a ver la tarea que corresponde a historia. Ahora comenzamos una nueva unidad donde vamos a hablar sobre Grecia y los pueblos griegos y las características que tienen estos pueblos. Entonces, para esto vamos a observar con atención un mapa que les voy a mostrar y también vamos a ver cómo estos pueblos influenciaron a nosotros hoy en día. Entonces, primero les voy a mostrar este mapita que está aquí, que esto es el mapa de Grecia. Grecia está ubicada en el continente de Europa. ¿Se acuerdan que ese continente donde salieron a recorrer mis amigos? Pues ahí en ese continente hay una península, que es una tierra que se mete dentro del mar y forma una especie de lengua. Hay una que tiene forma de bota y la que sí es esta enorme península que se llama Península de los Balcanes, que es la que estamos viendo aquí, que es la que está en Europa y donde está ubicada este pueblo muy famoso por muchas obras que vamos a aprender. Entonces, los griegos, si se fijan, vivían en lugares que estaban llenos de muchas islas. Entonces, si ellos tenían islas, ¿qué les permitía? ¿Cómo se podían trasladar de un lugar a otro? ¿Con aviones? ¿En ese tiempo habrían aviones? ¿O en carretas cruzaban el mar? No, tenían barcos con los que surcaban el océano. Por ese mismo, por esa forma en que estaba ubicado su país, ellos eran muy buenos navegantes, tenían que serlo para poder viajar de un lugar a otro, si se fijan. Entonces, en Grecia teníamos también que estos terrenos donde vivían los griegos eran lugares con muchas montañas. Entonces, a ellos les costaba mucho cruzar de un lugar a otro y comunicarse entre ellos. A pesar, tenían un primo y tenían que cruzar una montaña entera para ir a verlo. Entonces, esto permitió que las ciudades de los griegos fueran muy independientes una de la otra. Tenían comunicación, pero ellos se volvieron personas muy independientes, a los que les gustaba mandarse a su pinta. Por eso es que los griegos, después más adelante vamos a ver que tuvieron muchas formas de organizarse. Además, si se fijan, en este terreno como era muy complicado trasladarse de un lugar a otro, permitió que ellos también tuvieran que desarrollarse más en el área del comercio. Para poder conseguir algo, tenían que viajar a otras ciudades con otros vecinos y conseguir las cosas que necesitaban o salir a surcar este océano y vendérselo a otras personas. Esas fueron algunas de sus ventajas económicas. Y aquí, miren, si se fijan, ellos, como eran grandes navegantes, navegaban tanto que se desplazaron a otros continentes y a un lugar que se llamaba Asia Menor y comenzaban a crear colonias. De hecho, aquí se fijan, tienen muchas colonias en algunas islas también. Hay una isla muy grande que está por acá, que no sé si se alcanza a ver en el mapa. A ver. Sí, creo que por aquí. Esta isla que está acá abajo se llama Creta, que es donde comienzan a aparecer los primeros griegos. Y esta enorme península se llamaba Península del Peloponeso, que es donde habitaba la mayoría de los griegos. Y en esta pequeña isla de acá, pequeña en realidad la más grande, también ellos comenzaron a desarrollarse y de luego, cuando conquistaron todos estos lugares, se expandieron hacia acá. Entonces los griegos se destacaban, como les expliqué, porque su movilidad les permitía trasladarse de un lugar a otro y tenían que hacerlo porque su lugar de origen era un lugar muy complicado para llegar. Entonces, en la tarea que yo les envié, aparece pregunta sobre el verdadero y falso. Por ejemplo, dice si la península de los Balcanes, ¿dónde están ubicados los griegos? ¿Será la península de los Balcanes donde están ubicados los griegos? Entonces, si ustedes creen que es verdadero, en su cuaderno anotan el objetivo de la clase, después anotan el número y escriben una F si es verdadero o una B si es falso. Entonces, ellos tenían
muchas características especiales. Por ejemplo, como vivían en lugares muy apartados, sus ciudades, que se llamaban polis, tenían diferentes tipos de gobierno. Como les explicaba, es uno de los gobiernos que ellos inventaron, es el gobierno democrático, que fueron los primeros que... ¿Cuál es el gobierno democrático? Es cuando ustedes votan y todas las personas tenían voz y voto. También había gobiernos de monarquía donde habían grandes reyes que gobernaban y mandaban y nadie tenía voz y voto y todos tenían que obedecer al rey. Pero todos tenían esa es la gracia de los griegos, que además tenían muchos dioses. Dioses del rayo como Zeus, dioses de la lluvia, dioses del mar. No eran como los cristianos que tienen un solo Dios. Y además, como les expliqué, ellos vivían rodeados de mucho mar. Y el mar más importante que los rodeaba era el mar Mediterráneo, que era el mar que nos dejaron, que todavía existe hoy en día. Entonces, uno de los legados más importantes que nos dejaron los griegos es precisamente la democracia, porque gracias a la democracia nosotros podemos votar y elegir a nuestros representantes hasta el día de hoy. O si no, tendría un rey que nos diría todo lo que tenemos que hacer. Si él se enoja, les cae mal, los manda a matar. Pero eso no pasa hoy en día en nuestras sociedades democráticas, porque Chile es un país democrático también, donde no hay el presidente no se manda solo. Hay mucha gente que fue elegida también con votos para que ayuden en este proceso. Entonces, espero que les haya quedado claro y que tengan una bonita semana y estaremos muy pronto en comunicación.